Hola, soy Gabriela Rodríguez y junto a Naomi Cano y Domingo Romero, de cuarto tercera, vamos a hablar sobre la literatura prehispánica, que es toda aquella que existió antes de la llegada de los colonizadores a América. En esta literatura destacaron tres grandes civilizaciones: maya, inca y azteca. En mi caso, voy a hablar sobre la literatura inca. Literatura que conforma todas las expresiones literarias pertenecientes a la civilización que ocupaba la región del Tahuantinsuyo entre los siglos XIII y XVI, región que actualmente pertenece a los territorios de Chile, Perú, Ecuador, Bolivia y Argentina. Esta literatura se destaca por haber sido compartida oralmente y no de manera escrita, pues no tenían desarrollado un sistema de escritura, lo que ha dificultado recuperar la memoria histórica previa a la llegada de los españoles, y la que se conservó gracias al trabajo de cronistas, quienes recopilaban cerca de un siglo de historia incaica prehispánica, o sea, que se encargaron de escuchar relatos en los idiomas originales del imperio, mayoritariamente quechua, aymara y chanca, y traducirlos al español. Solo gracias a estas transcripciones, algunas muestras de narraciones, poesía religiosa y leyendas incas han llegado a las actuales generaciones. Ejemplos de estas leyendas son las que narraban el nacimiento de esta civilización. La primera, en la que decía que el dios Sol Inti había hecho nacer del lago Titicaca a dos primeros fundadores, Manco Cápac y Mama Ocllo, a los que se les dio un cetro de oro y les ordenó civilizar el mundo y fundar un imperio que rindiera culto al sol. Esta obra fue recogida por el cronista inca Garcilaso Vega. La segunda historia decía que Manco Cápac, junto a sus hermanos Ayar, descendieron de Paraquitambo para fundar Cusco y ser el primer emperador. Esta historia fue recogida por el cronista Juan de Betanzos. Por otro lado, el carácter oral de las fuentes de información y el tiempo transcurrido entre el hecho y su registro introdujo contradicciones en las historias. Así pues, muchas de las cronologías sobre los gobernantes incas están plagadas de errores, incluso en muchos atribuyen los mismos hechos, hazañas y episodios a distintos gobernantes. A medida que avanzaba la colonización, aparecieron cronistas mestizos e indígenas que continuaron la labor de documentación histórica. Algunos, además, describieron sus vicisitudes como un pueblo conquistado. La memoria histórica se pasaba de generación en generación, mediante las leyendas, mitos y cantos contados e interpretados por oradores y narradores indígenas, denominados jarabicus y amautas. Los jarabicus eran los poetas incas y los amautas eran los encargados de componer las obras teatrales, comedias y tragedias. A petición de sus audiencias, estos entretejían las hazañas de los reyes y reinas del pasado incaico. Antes de la llegada de los conquistadores existían dos tipos de literatura. Una de ellas, llamada literatura oficial o cortesana, dirigida a la nobleza inca, difundida por los amautas. Se contaban hazañas de la nobleza, tenían una finalidad histórica, destacaba la épica relacionada con lo legendario, por ejemplo la leyenda de Manco Cápac, y con el teatro, el drama de Ollantay. La otra era la literatura popular. Estaba dirigida al pueblo campesino, difundida por los jarabicus, se contaban mitos y leyendas agrarias. Tenía una finalidad educativa respecto al cultivo de la tierra. Destacaba la poesía y los cantos populares relativos al campo y la naturaleza. Los temas agrarios eran comunes en la literatura inca.
Toda la actividad social del pueblo inca giraba alrededor de la agricultura. Por ello dedicaban muchas obras literarias a alabar esta actividad y también a sus dioses agrícolas. Además, en sus poesías, barracantos, el tema preferido era el amor, especialmente el amor perdido. Por otra parte, a través de la literatura se transmitían conocimientos sobre astronomía, rituales religiosos, filosofía, ciencias naturales y en general sobre el mundo físico alrededor del imperio. Las obras incaicas literarias fusionaban elementos de la naturaleza, como la tierra y los astros, con divinidades sin hacer ninguna distinción. En sus himnos y plegarias, que tenían como propósito rendir culto a sus dioses, era muy común la referencia a la naturaleza. La personificación de la Madre Tierra en la figura de la Pachamama es un ejemplo de panteísmo.